Bueno, queridos alumnos, a continuación el desarrollo de la actividad número 7 que representa el área de Ciencias Sociales de segundo de secundaria del Colegio San Martín de Porres, quien les habla el profesor William Vázquez nuevamente para dirigir esta diapositiva. A continuación tenemos como tema de nuestra diapositiva eh, el aspecto social o también llamado sistema social incaico. Para esto vamos a hacer una referencia, una breve reseña de lo que hemos trabajado anteriormente. Y iniciamos diciendo que la cultura incaica fue una cultura muy bien organizada. La cultura incaica tuvo un imperio totalmente sofisticado, bastante muy bien organizado desde los aspectos políticos, económicos y sociales. Entonces, lo que nosotros debemos tener como referencia siempre, y yo les he repetido muchas veces desde que estamos en primero y secundaria, para que nosotros podamos estudiar y entender de manera general, de manera holística y de manera práctica la organización de una cultura, la organización de una sociedad, siempre nos vamos a basar en tres aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? El aspecto político, el aspecto económico y el aspecto social. En esta oportunidad nosotros queremos conocer de qué está formado o cómo podemos entender el sistema social incaico. Pues el sistema social incaico parte, para ser más prácticos, de una pirámide social en donde habían personajes que estaban en la parte de arriba, como también personajes que estaban en la parte de abajo, en la estructura, en la base de la estructura de una sociedad. Como en toda sociedad, ya lo hemos visto con la realidad europea. Más adelante les vamos a hacer algunas preguntas para ver si hay algún tipo de relación. Pero para que se entienda de manera muy práctica, en una sociedad organizada siempre van a haber elementos que formen parte de la parte de arriba de la pirámide, así como también de la parte de abajo. ¿Quiénes fueron los que formaron parte de la pirámide social incaica dentro del virreinato? O mejor dicho, dentro del imperio incaico. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, podríamos decir que la base de la sociedad incaica en el Perú fue la familia. Pero ¿cómo se le llamó la familia dentro del imperio incaico? Tuvo un nombre muy peculiar. La familia era conocida también como el Ayllu. Entonces podríamos decir que el Ayllu fue el núcleo familiar dentro del imperio del Tahuantinsuyo. Entonces, si nosotros decimos que el núcleo familiar fue el Ayllu, también podríamos decir que fue la célula social básica de la organización del Inca. En esta célula se unían los individuos que tenían parentesco común por línea paterna. La población andina se agrupaba en ayllus desde mucho antes de la llegada de los incas. Por ello fue que la base de la organización incaica se denominó de esta manera. Los pobladores estaban unidos por vínculos de parentesco y reciprocidad y por depender de una misma autoridad, o sea, del curaca, que era el líder posterior al Inca, ¿no? Porque el Inca era como el rey, el que dirigía todo. Las características que convertían al Ayllu en un grupo social integrado fueron las siguientes. Primero, núcleo de la estructura. Segundo, un clan de familias emprendedoras o emprendidas para el trabajo. Tercero, tenían un derecho común sobre un terreno. Cuarto, aportaban con 10 hombres a la mita. ¿Qué es la mita? Es la actividad comunitaria que hacía posible que el trabajo sea equitativo, que el trabajo sea grupal, mancomunado. Y para finalizar, estaba liderado por un anciano que era el más antiguo de cada grupo. A continuación nos vamos a la diapositiva. En la siguiente diapositiva nosotros vamos a encontrar los elementos que formaban parte de la pirámide social del imperio incaico. Como primer elemento o como primer personaje que lidera la pirámide social, nosotros encontramos al Inca, que era como el rey, ¿no? Que era como el que gobernaba este imperio. Vamos a encontrar similitudes y diferencias en la forma de gobierno de un rey europeo y en la forma de gobierno de un rey incaico, también llamado Inca, ¿no? O también llamado Zapa Inca o Inca.
Entonces, vamos a encontrar muchas denominaciones. Dentro de esta pirámide social están el Sapa Inca, o también llamado Inca, la nobleza, al igual que la pirámide social europea, los curacas, que eran las personas que eran doblegadas, los líderes de las tribus que eran dominadas de dos formas, de manera diplomática o de manera a través de las guerras. Ya habíamos visto en el anterior tema estas denominaciones o estos conceptos. Y también teníamos el Huilac o Huma, que fue parte también de la organización de la pirámide social incaica. A continuación tenemos otras denominaciones que también forman parte de, de esta pirámide social. Los Agyaspa, o también llamado Agyas, que eran llamados también a los escogidas, a las mujeres que pertenecían al Inca. Este es un dato muy peculiar. El Inca podría tener varias mujeres, era un hombre bígamo, se podía casar con muchas mujeres. Eso también era parte de su costumbre, de su cultura, porque como era un privilegiado hijo del sol, según las leyendas que nos describen el origen del imperio y también el origen del poder, del liderazgo del Inca, se dice que como era un hombre privilegiado, tenía la oportunidad de poder estar con todas las personas o con todas las agyas que formaban parte del imperio, siempre y cuando sean de la nobleza o de la nobleza de algún grupo, de alguna etnia que dominaban de su, a lo largo de su poderío al tratar de conquistar otras culturas y ampliar sus dominios políticos territoriales. Las agyas, que eran las mujeres del Inca, se repartían en tres formas o tres partes: las agyas del sol, las agyas del estado y las taquiagyas. Estas denominaciones vamos a ir encontrando a lo largo del marco conceptual de las diapositivas. También tenemos dentro de la pirámide social a los sacerdotes, que era como la iglesia, la parte institucional, que también está reflejado en el modelo de la sociedad europea. Entonces nosotros vamos a poder encontrar diferencias y similitudes en este proceso y vamos a poder comparar. Ahora, la diferencia es que aquí tienen otro tipo de funciones y el nombre obviamente está en quechua, pero al final tienen casi un mismo significado. Los Atunruna, o también llamado la parte baja del pueblo, la base de la estructura, eran los hombres quienes trabajaban en las mitas. ¿Qué eran las mitas? Los trabajos comunales, como les repetía. Ahí está. La mita era el sistema de trabajo obligatorio por turnos. Entonces, como el Inca había organizado de manera muy sistemática todo su imperio, todos le rendían tributo al Inca, pero hay una diferencia entre un imperio, un tipo de gobierno europeo, con el tipo de gobierno y organización de un imperio incaico. El europeo, el vasallo, era quien no estaba de acuerdo con la forma de gobernar de su rey. Pero en cambio, la diferencia en el imperio incaico es que el pueblo, los ayllus y los pobladores del imperio incaico estaban totalmente de acuerdo, se sentían bendecidos con la forma de gobernar de un inca. ¿Pero por qué? Porque un inca era justo, un inca era un soberano que quería el bien de su pueblo. No era un inca ambicioso, no era una persona, no era un líder que dejaba que su pueblo se muera para él salvarse o salvar a su clase noble. Entonces ahí vamos encontrando diferencias y similitudes al momento de la organización de los imperios, tanto europeos como el imperio incaico. Nos vamos a la siguiente diapositiva para ir terminando. El rol de la mujer en el Tahuantinsuyo, esto es un tema muy importante. Necesito que investiguen sobre este tema para saber cuál era el rol que tenía la mujer dentro del imperio incaico. El rol que tiene la mujer dentro del imperio incaico ha cambiado a través de los años. Es una pregunta. La mujer actual tiene los mismos derechos y el mismo rol que tenían las mujeres del imperio incaico. Es algo que nosotros debemos leer y llegar a una conclusión. Nos pasamos a la diapositiva. Hay un principio, aparte de los tres principios fundamentales, Amasúa, Amaqueya, Amayuya, que va a ser una especie de investigación que está planteado dentro de las actividades, pero también hay un principio elemental, el de reciprocidad y redistribución. Quiero que por favor lean un poco esto y saquen una conclusión, que prácticamente es el núcleo del éxito del desarrollo económico social dentro del imperio. ¿En qué consistía? Reciprocidad es un término muy básico que dice, que habla de la ayuda recíproca entre los miembros de una misma comunidad.
Y la redistribución habla de la forma como el Inca organizó el imperio y cómo redistribuyó el fruto del trabajo de los ayllus. ¿Cuál es? ¿A través de qué? A través de la agricultura, de la ganadería. De esta manera, todo el sistema de redistribución de los recursos que se generaba dentro del imperio tenía un buen fin y era equitativo. Nadie reclamaba. Inclusive el rey, o el Inca en este caso, el rey del imperio incaico, de lo que sobraba de la producción del pueblo, almacenaba en lugares para que en los tiempos de sequía del imperio tengan una reserva de donde alimentarse y obviamente de manera equitativa. Muy importante ese dato. Nos vamos a la tarea. Ustedes van a investigar a la sociedad incaica, van a hacer sobre los 3 principios que les he hablado, van a investigar y también van a elaborar una pirámide social, pero esta pirámide social va a ser explicada por ustedes con todos los conceptos y términos que ya he planteado. Van a responder 3 preguntas como reflexión y análisis. La primera, ¿cuál fue la importancia del ayllu dentro del imperio y por qué? Segundo, ¿el rol de la mujer en el Tahuantinsuyo es similar al rol de la mujer actual? Describe semejanzas y diferencias. Y para terminar, ¿el gobierno de un inca fue similar al tipo de gobierno de una monarquía de un rey europeo? ¿Sí o no? Analícenlo ustedes y saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, queridos alumnos. Espero que les haya gustado. Les voy a dejar el enlace del link para que ustedes puedan revisar un poco más acerca del tema y puedan responder de manera muy práctica. Muchas gracias y espero que tengan buen día.